Bienvenidos a nuestra lección número 6 de nuestro curso de identificación espiritual. Esto quiere decir que estamos terminando esta clase a solo dos clases de terminar este curso, el cual esperamos que pueda servirles a cada uno de ustedes para meditar, para ver su identidad espiritual, que esto es algo muy importante como cristianos. Buenos días, Jason, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Buenos días a mis hermanos, ¿cómo le va? Muy bien, me alegra verlo. Hoy vamos a hablar acerca de la Santa Cena. Si tenemos un compendio de todo lo que hemos hablado, estudiado y sobre todo centrados en cómo interpretar la Biblia, espero que este curso haya sido bien claro en cuanto a esto, a que nosotros tengamos en cuenta un versículo bíblico dentro del contexto, no solamente el contexto de su capítulo, no solamente el contexto del libro donde lo estamos leyendo, sino en todo el contexto bíblico. Nosotros no podemos contradecir lo que dice la escritura afirmando una cosa en un lado y afirmando otra cosa diferente en otro lado, porque la Biblia es la verdad. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Por eso es importante hoy recordar que no podemos usar la razón para interpretar la Biblia, no podemos usar unos libros que sean con ideas de hombres para interpretar la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que hay grandes teólogos, puesto que uno también los lee, los estudia, pero cuando estamos estudiando personas que han escrito comentarios o cosas acerca de la Biblia, pues lo más sabio que nosotros tenemos que hacer es ir a la misma Biblia y comprobar que esto sí sea así. Por eso nosotros no podemos leer la Biblia con suposiciones de la fe. ¿Y qué son las suposiciones de la fe? Es todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente que hemos escuchado desde la niñez. Llega un momento dado en que nosotros como cristianos, y yo creo que constantemente está pasando eso, nos estamos desintoxicando espiritualmente. Y cuando nos desintoxicamos espiritualmente, pues eso nos va a dar un crecimiento espiritual, dejando que sea la Biblia quien hable. Por eso es muy importante que sepamos que solo escritura, solo fe, solo gracia es muy importante para la interpretación de la Biblia. Y también recuerden que la Biblia está por géneros literarios. Entonces, si es un libro histórico, hay que creer las historias que hay allá. Si es un libro profético, hay que entender la profecía, porque hay profecía de doble cumplimiento y profecía de un solo cumplimiento. Hay que entender bien eso. Si es un libro de poesía, pues la poesía hebrea es muy diferente a la poesía española. Entonces necesitamos entender cómo funciona la poesía hebrea, las epístolas. Hay que saber cómo se interpretan las epístolas en cuanto a su estilo literario y el libro de Apocalipsis, que es un libro que habla, pues, es profético, pero es de un término apocalíptico, poder uno entender eso, cómo interpretar. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas. ¿Y por qué decimos esto? Por lo que vamos a estudiar hoy en cuanto a la Santa Cena. Pero antes de orar, Jonathan, ¿cómo estás? También Diego, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Qué bien, Buen día, compañero. me alegra verlo. Y Diego, ¿cómo estás? Dios les bendiga, gracias. Bien, lo extrañé la clase de lunes en la tarde. Sí, es que tuve un problema con los datos. No agarraban los datos y no pude conectarme en la clase de la tarde. Entonces lo hice hoy en la mañana para asegurarme. Claro que sí, bienvenido. Tenemos dos alumnos del horario de la tarde, son bienvenidos. Le damos la bienvenida. Vamos a orar.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos este nuevo día para estar aquí alrededor de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, y lo más importante, que podamos reconocer que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pero gracias mil te damos por Jesucristo, quien vino a este mundo a llevar esa vida perfecta por nosotros, ir a la cruz y pagar por todos nuestros pecados y darnos la verdadera paz. Señor de los cielos, también ponemos en tus manos nuestra clase en esta mañana, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres objetivos tenemos para nuestra clase en el día de hoy, que vamos a hablar de la Santa Cena. Entonces, al igual como lo hicimos con el tema del bautismo, aquí vamos a examinar el propósito divino de la institución de la Santa Cena. Y bueno, ¿de dónde vamos a examinar esto? Lo vamos a examinar con la Biblia abierta, teniendo en cuenta la palabra de Dios, porque no podemos examinar algo espiritual si no tenemos la Biblia abierta. Como siempre, recuerden que desde la primera clase hemos estado centrados en tres eh, divisiones grandes del cristianismo. Entonces, la Iglesia de Roma, las protestantes o reformadas y la luterana. Tal vez aquí en Latinoamérica los luteranos somos muy pocos, pero países como Estados Unidos hay un buen número de luteranos y también en Europa hay un buen número de luteranos. Y cuando muchos quieren ver la cantidad que hay, eh, por eso a veces aparece como la segunda denominación grande del mundo como tal. Pero porque recuerden que las iglesias reformadas y las iglesias protestantes hay muchas divisiones, divisiones de divisiones, entonces es muy difícil poder tener como una información exacta de qué denominación o qué parte de creyentes pertenecen a algo. Entonces ahí es donde vamos a comparar lo que otras iglesias creen en cuanto a la Santa Cena, y eso es muy importante. Y y esto parte también de un principio bíblico que nosotros tenemos que entender cómo la Biblia nos habla del compañerismo. ¿Y qué es el compañerismo? El compañerismo es una doctrina bíblica que nos enseña con quién vamos a adorar, con quién vamos a trabajar en la misión, con quién vamos a trabajar en la educación, porque realmente pues la doctrina es una y no podemos tener visiones diferentes a la doctrina. Y el último punto que vamos a estudiar, vamos a identificar los errores doctrinales causados por el razonamiento humano en las escrituras. Y estos errores no solamente vamos a verlo con la Santa Cena, pues también sabemos cómo ha sido afectado el tema anterior del bautismo de los infantes y también la doctrina fundamental de la Biblia, que es la salvación por gracia, que es hablar de cómo hemos sido justificados delante de Dios. Por lo tanto, vamos a ir al primer punto que tenemos en cuanto a este punto de la Santa Cena. Aprendimos con el bautismo que es un sacramento y otra vez, si recuerdan, hablamos de que son términos que la Iglesia ha acuñado o que se ha creado por pedagogía. Solamente en una versión, que es la de latín, la Vulgata, que traducida por la Iglesia de Roma, pues aparece la palabra sacramentum cuando se habla de la palabra mysterium. Y un misterio en la Biblia es algo que ha sido revelado, es algo que Dios ha mostrado. Entonces, cuando estamos hablando de un sacramento, es porque tiene tres puntos importantes. El primero, que fue instituido por Jesús. El segundo, que haya un elemento unido a la palabra. Entonces, en este caso, pues podemos recordar lo que Cristo hizo esa noche, antes de que muriera.
que llamamos el Jueves Santo, cómo estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y recuerden que la fiesta de la Pascua se celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y era una gran ceremonia para los judíos y es allí donde podemos ver que hay una sangre de los corderos y cómo Jesús usó esos elementos que podría tener allí para instituir este sacramento. Entonces fue instituido por Cristo. Hay un elemento que es el pan y el vino unido a la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de eso en esta clase. Y por último, que perdone pecados. Por eso, cuando nosotros estamos estudiando este tema, recordamos quién es el Cordero Pascual, que es Cristo Jesús, cómo fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Y cuando estamos estudiando acerca del propósito de la Santa Cena, pues tenemos dos propósitos grandes que la Biblia nos muestra. El primero, pues el perdón de pecados, que para eso es el sacramento, y el segundo, para tener una comunión íntima con Jesús. Y claramente para eso hay que tener en cuenta lo que la misma escritura nos ha dicho. Pero lamentablemente ha habido muchas creencias diferentes en cuanto a la última cena, también en cuanto a lo que es la Santa Cena y lo que recibimos cuando nosotros estamos frente al pan y el vino. Y es ahí donde nosotros tenemos la primera pregunta y espero que ustedes la puedan contestar. ¿Qué recibimos los creyentes en la Santa Cena? Profe, ahí de una manera pues corta, nosotros recibimos la gracia de Dios. Recibimos la gracia de Dios. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? Diego. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien. Entonces, es muy importante cuando nosotros estamos hablando de la Santa Cena, pues ir a la Biblia. Y es lo que estamos haciendo, que la Biblia dice en cuanto a esto. Vamos al relato de Mateo 26, 26 al 29, lo tenemos aquí en la pantalla. ¿Quién desea leerlo? Ahí lo leo, profe. Dale, Jonathan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto, perdón, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Jonathan. Entonces, es importante, de nuevo, el contexto, celebrando la Pascua de los judíos. Es más, esta no fue la única Pascua que Jesús celebró. Él, como un judío, cada año que estuvo, pues él celebraba la Pascua. Sencillamente que cuando estamos estudiando el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta cómo Lucas se centra mucho en ese último viaje de Jesús hacia Jerusalén. Y en ese último viaje encontramos que llegó momentos especiales como estos. Y habían elementos allá. Vemos acá el pan y sabemos por lo que la Biblia nos dice que era pan sin levadura. También vemos cuando dice que tomó la copa y esta copa pues que había adentro, fruto de la vid, había vino.
Pero lo que nosotros estamos viendo aquí importante son las palabras que Jesús dice. Entonces, cuando toma el pan, Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando tomó la copa, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué recibimos en la Santa Cena? Entonces recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo para perdón de pecados. No podemos cambiar estos términos por que se convierten o por significa o simboliza o representa. No podemos. Y ahí la explicación que di al iniciar nuestra clase. Hay que tener cuidado con los estilos literarios que la Biblia nos presenta y hay que tenerlos bien claros para poder explicar bien lo que la Biblia nos enseña. Esto aquí no es ninguna alegoría, es decir, de que vamos a buscar qué interpretación le podemos dar. Aquí no podemos decir de que cada uno puede encontrar un simbolismo diferente. No, es un mensaje muy claro que vamos a encontrar en varios textos de la Biblia que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:16? ¿Quién desea leer? Ahí lo leo, profe. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces aquí vemos para qué es la Santa Cena, vemos el otro propósito y el propósito está en la palabra comunión. Entonces, ¿qué significa la palabra comunión? Que estamos unidos con Cristo. Y esto es muy importante. Si encontramos estas verdades aquí en lo que nos dice la palabra de Dios, que en el pan y en el vino tenemos esta comunión, pues no podemos tampoco cambiar los términos. Entonces, vemos que la copa, mire, la copa, ¿qué es la copa? Nos dice acá, es la sangre de Cristo. ¿Qué es el pan? Es el cuerpo de Cristo. Otra vez, no podemos cambiar esas palabras y lo que significa. Eso es lo importante de tener una buena interpretación bíblica. También tenemos un último pasaje para esta respuesta que tiene que ver quién puede tomar la Santa Cena. Si ustedes ven, ahorita esta pregunta decía que es la Santa Cena para el creyente, pero hay personas que la toman indignamente. ¿Qué nos dice Pablo acerca de eso en 1 Corintios 11, 27 al 29? ¿Quién desea leerlo? Y lo tenemos en la pantalla. Ahí lo leo, profe, sí. Dale, Jonathan. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Encontramos, gracias Jonathan, encontramos dos palabras importantes. Entonces, ¿qué es tomar la cena indignamente? Primero, la palabra probarse. Entonces, cada uno pruébese, a cada uno. ¿Y qué significa probarse? Si estamos arrepentidos de nuestros pecados. Por eso Jesús enseña mucho acerca de cuántos él ve en una congregación. Él ve a un solo cuerpo. Y por eso Jesús dice que si yo tengo algo contra mi hermano, deja la ofrenda sobre el altar y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando tenemos problemas con el hermano en la fe,
pues estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo tengo algo contra mi hermano, este probarse me da esa oportunidad de reconocer mis pecados, de confesar mis pecados, y no solamente reconocerlos y confesarlos, sino también en amor y agradecimiento por el perdón que Cristo nos ha dado, pues cuál va a ser el fruto de arrepentimiento que vamos a dar. Y es ahí donde, por ejemplo, una persona que está practicando un pecado, pues no puede tomar la Santa Cena, porque no se ha arrepentido de su pecado. Entonces, cuando estamos aprendiendo de qué es el arrepentimiento, y en uno de los cursos de Academia Cristo enseñamos eso, el arrepentimiento son 5 cosas. La contrición, que es el dolor por haber pecado. La confesión es confesar nuestro pecado, no solamente a Dios, sino a quien hemos ofendido. El tercer punto es la confianza. Tenemos la confianza en los méritos de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. El cuarto paso es el cambio. Es decir, de que no vamos a seguir practicando o haciendo lo que estábamos haciendo. Y el último punto es la contribución o la restitución, devolver, si está en nuestras manos, el daño que hemos hecho. Es decir, si robamos, hay que devolver lo que hemos robado. Si mentimos, pues hay que hablar y contar la verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Eso es probarse a sí mismo. Y el otro punto lo encontramos en la palabra discernir. Discernir el cuerpo del Señor. ¿Y qué es discernir? Es lo que estamos viendo aquí, de que nosotros sepamos que con el pan, con el vino, está la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor, y es para perdón de pecados. Por eso, si alguien nomás toma el pan y no toma el vino, pues no están discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor, y eso es tomar la cena indignamente. O alguien que dice que la Santa Cena simboliza o representa, pues no está discerniendo qué es la Santa Cena, y eso también trae problemas espirituales. Está tomando la cena indignamente. Por eso, en cuanto al sacramento de la Santa Cena, hay un tiempo de instrucción. Hay que enseñar a las personas para que puedan ellos tomar la cena dignamente, que no sea que lo tomen indignamente. Porque para que es la cena, un beneficio espiritual, no para condenación, pero muchos la toman indignamente, y lo que no están alimentando su alma, lamentablemente están alimentando el viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa. Y es aquí donde nosotros tenemos esa práctica del compañerismo, tomar la Santa Cena cerrado, es decir, nosotros sabemos quiénes pueden tomar la cena dentro de la congregación, porque muchas personas van de iglesia en iglesia y van y toman la cena, pero no saben ni siquiera qué es lo que creen. Esta palabra para nosotros, comunión, compañerismo, esta palabra debe ser muy importante para personas como usted y como yo, porque si hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, como lo hemos estado hablando en clases pasadas que enseñé Efesios 4, pues es muy importante con quién yo voy a participar, a vivir mi vida espiritual. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener claro nuestra identidad espiritual. Porque, por ejemplo, aquí en Medellín hay un seminario que es bautista presbiteriano, y yo pues conozco ese lugar, lo he visitado, tiene una biblioteca muy grande, es un lugar muy bonito, pero ¿qué enseñan allá bautistas y presbiterianos? No tienen la misma doctrina, y eso Dios no lo quiere. Dios quiere que todos tengamos una misma enseñanza.
Y si ustedes han notado en esta clase de identidad espiritual, pues cuando estamos hablando de esa misma enseñanza, todo parte de cómo vemos la justificación por medio de la fe, cómo vemos la salvación por gracia. Y ahí es donde empiezan las grandes divisiones, cómo se interpreta la Biblia, porque es muy triste hoy en día escuchar a personas de que creen que el diluvio no fue un diluvio, que fue una parábola, o que Adán y Eva en verdad no existieron, que es un mito. Y lo he escuchado de personas que han estudiado y tienen sus cartones de teología. Por eso hay que tener cuidado donde estudiamos, porque a veces podemos y tenemos la libertad de hacerlo, pero a veces hay seminarios o a veces hay lugares que dan instrucción bíblica, pero es un cementerio de cristianos. ¿Y por qué es un cementerio de cristianos? Porque no están enseñando realmente lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay que tener cuidado con una palabra que el diablo usa mucho, y esa palabra es el ecumenismo. El ecumenismo, pues hay que verlo en dos sentidos. Pues hay un ecumenismo que podemos ver cuando usamos libros o himnarios o ciertas cosas que se usa generalmente en el mundo cristiano. ¿Y por qué los usamos? Porque tienen un contenido que es valioso. Pero cuando nosotros queremos unirnos con personas que no creen lo mismo que nosotros, pues tenemos un problema espiritual serio, porque ni siquiera nos identificamos a nosotros espiritualmente. Vamos a buscar Romanos 16:17 que nos dice. ¿Quién desea leerlo? Romanos 16:17. Si lo tenga, lo puede leer. Romanos 16:17. Romanos 16:17, porque dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo es muy directo. O sea, ¿de quién nos vamos a apartar? De los que traen una doctrina diferente a lo que pues se ha enseñado. Y es ahí donde usted y yo tenemos una responsabilidad espiritual. Y es ahí donde nosotros estamos, como hablando aquí en la Santa Cena, no queremos dar la cena indignamente a una persona que tiene creencias diferentes o una creencia diferente. Entonces, el tema de la comunión, del compañerismo, es un tema muy serio que Dios nos enseña a tomar. Y hay muchos cristianos que no entienden eso, y yo he escuchado a muchos también que dicen, yo un domingo salgo y la primera iglesia que yo vea, yo entro, y allá yo adoro a Dios, yo allá tomo la Santa Cena, yo allá esto, aquello, y uno les pregunta, ¿y qué es lo que ellos creen? No crean que porque dice una iglesia, el nombre cristiano, están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Recuerden las cartas de Juan, y por eso los animo para que lea primera, segunda y tercera de Juan, que hablan del compañerismo. No crean que cualquiera que dice iglesia cristiana están enseñando la Biblia. Lamentablemente no, porque donde enseñan la salvación por obras, eso no es lo que la Biblia enseña, partiendo por eso. Y no queremos decir de que somos los únicos, somos los mejores. No, ¿por qué enseñamos esto? Por amor. ¿Amor a quién? Primero a Dios y a su palabra, por amor a todos nosotros. El amor ágape. Porque no queremos, uno estudia la Biblia y es como si usted toda la vida, su papá le dijo, hijo, mira esta herencia que tienes, y toda la vida usted ha confiado en que su papá le dejó una herencia que usted va a usar para su familia, para el futuro, y luego te das cuenta de que esa herencia fue una mentira, de que esa herencia de nada sirvió. Entonces nosotros no podemos decir, yo estoy leyendo la Biblia y
aparentemente creyendo que tengo la herencia del cielo, pero si yo creo en la salvación por obras, no voy a ir al cielo, porque eso es algo de la incredulidad, porque la salvación de, por obras que dice, Cristo no hizo todo completo. Entonces son cosas importantes que necesitamos considerar en este estudio que estamos viendo y aquí lo vemos con la Santa Cena. Por eso, de nuevo, cuando estudien este curso del sacramento y la oración, van a poder profundizar un poco más en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en resumen, la Santa Cena recibimos cuatro cosas. Entonces tenemos el pan, el vino, ¿cierto? Y junto con el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el vino, voy a corregir esto de una vez. Permíteme. Pan y el vino que está junto con el cuerpo. Pastor, Lo escuchamos. pastor, permítame. Sí, lo escuchamos. Si me escucha, pastor. Sí, lo escuchamos. Sí, estamos. Pastor, cuando hablamos de probarse y comer indignamente, cuando referimos a estos dos hechos, no podríamos observar Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sí, Cuando tenemos problemas con nuestros hermanos, nuestra familia, con la sociedad, es menester acercarse, disculparse, y también me parece que es reintegrar algo económicamente a quien hemos ofendido. Caso contrario, no podríamos recibir y ser partícipes de la Santa Cena. ¿Va por allí este objetivo de lo que estamos tocando? sí, Gracias, porque es pastor. el arrepentimiento. Cuando confesamos los pecados unos a otros, ahí estamos. Es un buen punto el arrepentimiento, ¿cierto? Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos, ¿cierto? Entonces, no solamente confesar nuestros pecados a Dios, sino también a quien hemos ofendido. Bien. Ahora, la Santa Cena, como estamos viéndolo aquí, la Santa Cena es poderosa. ¿Y por qué? Porque comparte con nosotros las buenas nuevas del perdón de los pecados. Y esto nos lleva pues a escucharlo a ustedes, qué preguntas tienen hasta este momento en esta lección. Profe, qué pena. En la ayuda 6, en la que se está explicando de 1 Corintios 10:16, debemos de tener en cuenta los signos de interrogación, porque usted mismo lo estaba diciendo, hay muchas personas que se confunden. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, la copa de bendición que bendecimos, dice, abre sin interrogación de pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Está haciendo una pregunta. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, ahí es donde más de uno se confunde. Entonces, por eso hay muchos que le llaman que es un símbolo, otros que le llaman que es un sacramento y otros que lo llaman que prácticamente sí reconocen que es un sacramento, que es el pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, reconocen el pacto que debe tener el cristiano con Cristo. Gracias, profe. Sí, y el estilo literario de Pablo, él hace muchas preguntas retóricas, y que es una pregunta retórica que sabemos la respuesta. Entonces, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La respuesta la sabemos, sí es la comunión.
¿De la comunión del cuerpo de Cristo? La respuesta la sabemos. Sí es. José, Pastor, con todo lo que se está estudiando hasta este momento, me da una reflexión, y lo voy a decir acá ante los hermanos, donde confieso mi ignorancia, pues, la confieso porque, yo que no he sido muy apegado a ir a iglesia, a las pocas que he ido, me he quedado como deslumbrado y tal vez eso ha hecho que escuche palabras que no son verdades, pues. ¿Por qué me quedo deslumbrado? Porque uno llega a esas iglesias y lo que hay es un destello de luces, sonido y cosas que uno se queda así como que embelecido, así como que en el aire, y eso lo envuelve a uno y uno termina allí todo bobo y todo lo que le dicen uno también como termina hasta creyéndolo y uno entonces se hace una idea y vive con esa idea y no se da cuenta, pastor, que esa idea es la equivocación, es la equivocación. Menos mal que no he visitado muchas iglesias, pero confieso hoy mi confusión y mi ignorancia, pastor. y eso es buen punto, porque al estar haciendo la identidad espiritual, como lo estoy haciendo acá, nos vamos guiando por lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? No por lo que yo les diga o Academia Cristo diga, no, es lo que la Biblia dice. Y de hecho, si ustedes han notado, pues siempre tenemos textos bíblicos que están dentro del contexto, mostrando lo que la Biblia nos afirma. Wilfredo, Pastor, muy buenos días. Buenos días también a todo lo que está en la sala. Muchas bendiciones. Eh, lo que un poco el contexto, lo que dice Mateo, y cuando hago un contexto con el libro de Corintios, son contextos muy distintos, ¿no? Mm, En Mateo explica Jesús acerca de la cena. Entonces, ahora en Corintios está el problema de administración de la cena, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender si lo hacemos una interpretación literal, ¿no? Es necesario hacer su interpretación dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto textual, para poder entender, o lo hacemos solamente una aplicación literal de los pasajes mencionados. Eso sería mi pregunta, profesor. claro que sí, Wilfredo. Y bueno, pues en los Corintios sabemos que era una congregación con muchos problemas. Y nos enseñan cómo ellos tomaban el vino para embriagarse, o ellos iban y se comían el pan para calmar las hambres y lo estaban tomando en serio, ¿no? Como la Biblia enseña el sacramento, como Jesús enseña el sacramento. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo empieza a enseñarles y a recordarles lo que él mismo les enseñó por año y medio, porque recuerden que Pablo estuvo año y medio entre los corintios. Entonces, todo ese tema lo podemos ver que Pablo no solamente usó las mismas palabras de Jesús, porque eso está en 1 Corintios 10 y 11. Esos dos capítulos son muy claves en cuanto a la Santa Cena y toma literalmente lo que escribió Mateo, ¿cierto? Entonces sí hay que interpretarlo literal, porque Pablo está citando literalmente a Mateo y está instruyendo a los corintios de que pongan cuidado que la Santa Cena no es un juego, hay que tomar la Santa Cena seriamente. En otras palabras, los está diciendo Pablo, porque si no están tomando juicio de condenación. Y eso es muy importante para nosotros, porque como les digo, hoy en día que estamos viendo, hay personas que creen que el pan y el vino significan o representan, o creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Me regalan un segundo, yo cierro aquí una puerta que están haciendo un trabajo en el templo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos de que cuando está hablando de un mismo tema, ¿cuál es el propósito? Y el mismo tema aquí, ¿cuál es?
la Santa Cena. Entonces, los corintios tuvieron que enmendar esa circunstancia porque no estaban tomando la cena dignamente. Ese era el problema que tenían los corintios en ese momento. Bien. Ángel. Sí, pastor, solamente para aportar un poco a este elemento, debemos considerar que la Biblia no enseña que el pan y el fruto de la vid se conviertan físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí hay que diferenciar toda esta cosa que estamos tratando es de carácter espiritual y espiritualmente hay que discernir la palabra, no tomarlo de la parte física como muchas de las religiones o iglesias hacen. Entonces, en esa cosa nomás diferenciar que no solo hace físicamente, sino espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo. No es una presencia física. Me parece que por ahí podríamos comenzar a entender. Y si usted está de acuerdo con este pronunciamiento que hablan muchas iglesias como la Pentecostal. Gracias, pastor. Sí, es muy importante que nosotros tengamos cuenta lo que hace la fe. En Hebreos 11 aprendemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando estamos hablando del asunto de la Santa Cena, es un asunto de fe, que creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, muchos han querido decir, yo no veo a Jesús ahí, yo no veo la sangre de Cristo. Eso no es de esto, eso es la fe, la creencia que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Entonces, muchas veces las personas dicen esto, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Bien, excelente. Pero yo no creo en la presencia real de Cristo en la Santa Cena. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es nuestro guía y maestro, el Espíritu Santo nos enseña acerca de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. Somos templos del Espíritu Santo cuando tenemos esos pensamientos diferentes a lo que la Biblia dice. Sí, sabemos la respuesta, que no, porque el Espíritu Santo va en una sola dirección. Entonces, hoy en día muchos que hacen esta investigación, que quieren ver un pedazo de pan o una hostia para ver si allí está el cuerpo de Cristo, o como pasa en la iglesia romana, que tienen una custodia y ahí ponen una hostia y dicen que ese es el cuerpo de Cristo. No es eso, es la fe, es lo que creemos cuando estamos recibiendo el pan y el vino. Por eso cuando estamos recibiendo el pan y el vino, necesita decir estas palabras. Toma y come, esto es el cuerpo de Cristo entregado por ti. Toma y bebe, esta es la sangre de Cristo derramada por ti. Eso es lo importante de la administración de la Santa Sede. Diego. Pastor, yo quiero hacer una pregunta, pues esto me ha retumbado bastante dentro de mi cabeza. ¿Es necesario que haya un pastor para repartir la Santa Cena? Volviendo a Corintios, la Biblia nos dice en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Y sabemos nosotros que la Biblia nos enseña del papel del hombre y la mujer dentro del hogar y dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces, para mantener ese orden, sí hay que llamar a una persona. Si quieren llamarlo pastor, o quieren llamarlo líder, o quieren llamarlo diácono, no sé cómo le quieran llamar, porque eso depende a como muchos ven las cosas, o maestros. Por ejemplo, nosotros aquí en Medellín, en la congregación, tenemos dos hombres que tienen un llamado a ser liturgistas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos no solamente guían la adoración, sino que también están llamados para administrar la Santa Cena, porque a veces por trabajos, por ejemplo, a veces por la misión que hacemos, no estamos los pastores aquí, a veces salimos a viajar o cosas así, entonces tenemos personas que se encarguen de eso. Entonces siempre hay que hacer un llamado, bien sea un llamado temporal
o un llamado permanente a una persona para que administre la Santa Cena. Entonces, que es un llamado temporal. Yo voy a salir este domingo, y yo le digo a usted, Diego, es miembro de la iglesia, Diego, por favor, puedes encargarte el domingo de la administración de la Santa Cena. ¿Bien? Entonces, eso hay que hacerlo porque todo hay que hacerlo decentemente y con orden dentro de la iglesia. Bien. Muy bien, entonces ya examinamos con la Biblia el propósito divino y la institución de la Santa Cena, donde el pan y el vino recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo para perdón de pecados, para fortalecimiento de la fe. Ahora vamos al segundo punto, el de comparar las enseñanzas de otras iglesias en relación con la Santa Cena. Entonces, nos encontramos con la Iglesia de Roma, Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que es un sacrificio real ofrecido por el sacerdote que perpetúa el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, si ustedes notan las palabras del sacerdote siempre, cada misa es un sacrificio distinto. Cada misa es un sacrificio que, que lo hacen cada vez que tienen su misa. Pero en realidad, pues, ¿cuántas veces se sacrificó Cristo? Una sola vez. Conmemorar o recordar el sacrificio de Cristo es diferente a decir, eso es un sacrificio nuestro, porque es lo que dice el sacerdote. Y ustedes pueden notar cuando ellos hablan de esa manera. Por eso siempre les he animado con este curso de que nosotros escuchemos bien cómo se explica la doctrina, porque a veces, eh, como se mezclan a veces palabras o versos bíblicos con otras cosas, entre medias verdades nos podemos confundir, pero nosotros necesitamos escuchar eso. Y créame, pues yo soy pastor luterano, confesional, pero yo he ido a misas por algunas circunstancias especiales, como por ejemplo la muerte de un familiar miembro de la iglesia y ese familiar no es de nuestra fe y lo van a hacer su misa, pues uno va a acompañar al hermano en la fe en ese dolor. Entonces yo he ido a misa a escuchar y uno escucha lo que dice el sacerdote. Entonces es un sacrificio cada vez que se reúnen. Lo otro, ellos dicen que el pan y el vino no están presentes allí, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y es lo que ellos llaman la transustanciación. Esta es la doctrina de la Iglesia de Roma. Entonces, no solamente esto, que usan la palabra convertirse, porque eso es lo que dice el sacerdote cuando está consagrando el pan y el vino. Entonces, las palabras literales que usan para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, eso no es lo que dice la Biblia. Además de esto, vemos en la administración. En la administración solamente se da el pan, no se da el vino. Y el mandato de Jesús es que hay que dar el pan y el vino. Entonces, ahí es donde no solamente vemos aquí el tema de cómo no se discierne que en la Santa Cena. Y también ese sacrificio otorga el perdón de algunos pecados, y la Iglesia de Roma llama pecados veniales, y puede beneficiar incluso a los muertos. ¿Y cómo puede ser eso? Pues ustedes saben que se pagan misas por los muertos y cuando se pagan misas por los muertos, pues los sacerdotes aseguran eso, que aún en la Santa Cena se está haciendo esto. ¿Por qué? Por el tema del purgatorio, por el tema pues de todas sus creencias en cuanto a eso. Pero también dicen que se da el perdón de algunos pecados. Y la Biblia dice que se da el perdón de todos los pecados. Entonces, si esta es la teología que muestra la Iglesia de Roma, y se acuerdan lo que leímos en Romanos 16-17, pues esta es mi identidad espiritual, eso es lo que enseña la Biblia. Las iglesias protestantes y bautistas, pues, ¿qué dicen? Que la Santa Cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. Lo que yo les digo, cuando se juntan palabras que sabemos que la Biblia lo dice con otros términos, es donde está la confusión. Pues todos sabemos
que esta parte es cierta, esta última parte, porque Pablo lo escribió en Primera de Corintios, ¿cierto? Hagamos esto hasta que el Señor venga, y hablando de la segunda venida de Cristo. Pero mire la primera parte, es un acto simbólico. Y la Biblia no habla así, eso no es ningún simbolismo. Y si ustedes recuerdan en clases pasadas, yo les he afirmado, Dios es real, lo que enseña la Biblia es real, la Biblia es real, lo que hizo Cristo es real, la fe es real. Entonces, si la fe es real y todo es real, ¿por qué nos llenamos de simbolismos para poder manifestar la fe? No debería ser así. Y también, ¿qué dicen con la Santa Cena? Algo que hacemos por Dios, un mandato que obedecemos y no se menciona el perdón. Entonces, volvemos al mismo punto. Si para mí el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena es algo simbólico que representa, eso es lo que en verdad nos enseña la palabra de Dios. Eso en verdad es lo que dice Jesús y también lo dijo Pablo. Porque si ustedes recuerdan, la Santa Cena está en los 3 evangelios sinópticos y Pablo lo menciona en los Corintios. O sea, 4 veces está mencionado esto y esas 4 veces todo concuerda en lo que está diciendo la verdad del sacramento. Nosotros creemos y confesamos que todos los que participan del sacramento de la Santa Cena del Señor recibimos el verdadero cuerpo y sangre de Cristo con el pan y el vino. En cuanto participamos de este cuerpo y sangre dado y derramada por nosotros, recibimos por fe el consuelo y seguridad de que nuestros pecados son realmente perdonados. Y esto realmente es real, lo que nosotros vivimos en la fe, como cada vez que tomamos del sacramento, pan y vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, y eso lo confesamos solo por la fe, recordamos el sufrimiento de Cristo en la cruz por amor a nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ángel. Pastor, sí, en relación a estas tres figuras de iglesia, la católica habla de la bautista y la luterana. En relación a la iglesia bautista, pienso yo que la iglesia bautista cogió una teología presentada por Calvino. Este refería al humanismo, pero posteriormente este humanismo, los bautistas lo transformaron en una teología de la inclusión. Entonces, ellos en base a la inclusión han mantenido esta, digamos, teología que fundamenta su iglesia. El evangelio de la inclusión es simplemente la antigua herejía del universalismo, dice, a la que se le ha dado un nuevo nombre. El universalismo es la creencia de que todas las personas eventualmente se salvarán e irán al cielo. El evangelio de la inclusión, tal como lo enseña Carlton Pearson y otros, abarca varias creencias falsas. Entre ellos dice la muerte y resurrección de Jesucristo, ya pagó el precio. Entonces, a lo que iba yo, a lo fundamental, pastor, todas estas iglesias, es mi manera de pensar y con el debido respeto, parece que se salieron del contexto bíblico, de la palabra del Señor, porque hay una sola iglesia. He aquí la interrogante de tantas denominaciones. Entonces, en ese sentido, pastor, rogaría alguna observación hacia mi interrogante. Muy amable, pastor. Sí, y cuando estamos hablando que hay una sola iglesia, la iglesia invisible. Recuerden que hemos hablado mucho de la iglesia invisible, los verdaderos creyentes. Nosotros no podemos decir que esta denominación es la única que salva. Si tenemos esa idea, es una concepción antibíblica.
Por eso, ¿quiénes pertenecen a la iglesia invisible? Pues eso lo sabe Dios y la persona como tal. Porque ¿quién nos hace miembros de la iglesia invisible? La fe en Cristo Jesús. Eso es. La salvación por gracia, la justificación por medio de la fe. En el cielo no vamos a estar en un lado bautistas, en otro lado católicos romanos, en otro lado presbiterianos o luteranos, ¿no? Allá en el cielo vamos a estar los que hemos confesado que somos perdonados por los méritos de Dios. Y esa es a la iglesia que necesitamos siempre apuntar. Y para apuntar a esa iglesia, pues donde yo me congrego, necesito ver qué me están enseñando, porque es un alimento especial para mi alma. Estoy hablando de mi salvación, estoy hablando de mi vida espiritual, y eso es muy... José, Pastor, el estudio ha girado en torno a tres visiones que tienen sus diferencias. Yo soy de acá de Venezuela y aquí generalmente hay dos visiones nada más, que es la visión de la iglesia romana y la visión de la iglesia evangélica. Fíjese que la iglesia luteriana está ausente. Acá la iglesia luteriana, en mi caso, yo no sé si existe porque no se consigue fácilmente. Eh, yo soy del área central, en lo que es la capital Caracas, la zona metropolitana, que sería Guarena, Guatire, los Valles del Tuy, pero acá no, si existe presencia, no tiene, no tiene incidencia en la población. Y entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que esas dos visiones donde la luteriana no está presente, es la que predomina, pues. Y de ahí se genera una gran ignorancia de, del pueblo, pues, con respecto a lo que la palabra escrita allí. sí. Y, bueno, para ser honestos, el sínodo luterano de Missouri, ellos estuvieron con mucha fuerza en Venezuela. Y luego, bueno, de la historia que conocemos, de lo que sucedió en Venezuela, pues ellos decidieron sacar sus pastores y muchas cosas a raíz de la situación, porque yo conozco una historia muy, muy triste de allá con un pastor luterano que por robarle lo mataron, ¿cierto? Y tuvieron que sacar muchas cosas de allá, de lo que ha pasado. Pero lo que usted dice es verdad. Y nosotros por lo menos apenas estamos entrando. Yo he tenido la bendición de ir a Venezuela muchas veces desde el año 2015. Yo viajo a Venezuela. Este año no hemos podido viajar porque nos han dado como una precaución por la situación que hay. Pero nosotros estamos llegando a Venezuela y tenemos en el estado de Monagas, en el estado de Monagas, en Punta de Mata, tenemos allá una congregación. También en Isla Margarita tenemos un líder y también algún momento tuvimos algo en Calabozo, pero allá también tenemos un líder, Calabozo, pero tal vez para usted en algún momento, si va a Monagas, a Punta de Mata, puedo darle el contacto o puedo darle el contacto de nuestro líder allá, en esa parte. Y porque nosotros realmente apenas estamos entrando en Venezuela. Hace Ah, un bueno, año, pastor, cantaría. estuvimos allá hace un año visitando a muchos estudiantes, algunos que tienen su grupo de sembradores ya, y es muy bonito lo que hacen, es muy bonito. Hay una estudiante que llenó mi corazón que en medio de tanta escasez enseña a los niños la palabra de Dios. Y bueno, ustedes saben lo útil que es la harina y cuando termina la clase hace unas arepas de harina con un poco de refresco para los niños y son cosas que dan mucha alegría, ¿cierto? Como todo lo que hacen por la comunidad. Wilfredo, Pastor, una consulta. Mira, según el estudio que estamos
que hemos recibido este sacramento, y ahora usted le hace la retórica sobre los sacramentos. Y cuando nosotros empoderamos el bautismo, la cena del Señor, entonces como estaríamos llevando a que la gente que tome, que se bautiza, se va al salvo. Y entonces como que estaríamos cayendo al mismo error de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para marcar la diferencia, si nosotros decimos que el sangre y el pan es literalmente real, que está presente, ¿no? Eso también, esa concepción tienen los católicos, ¿no? La única diferencia es la transacción. Pero en caso de nosotros que estamos recibiendo, entonces, ¿cómo podríamos deslindar? Porque caminamos por un camino muy delgado para poder ganarnos el cielo por las obras, solamente por participar a la cena y al bautismo. Sí, No sé, y, ese punto lo podría aclarar. sí, y qué bueno otra vez que citas esta pregunta. Y pueden ser cosas que hacemos iguales, pero cuando estudiamos el trasfondo es donde vemos la diferencia. Por ejemplo, recuerde lo que acabamos de ver con el catolicismo romano. Pues ellos mm, primero no tienen la Santa Cena, porque hay que ser realistas en eso. ¿Y por qué no tienen la Santa Cena? Porque no disciernen qué es el sacramento. Al decir la palabra se convierte, no hay Santa Cena. Al administrar solo el pan, no hay Santa Cena, porque tampoco dan el vino, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a ver las diferencias grandes y sobre todo en cuanto a la doctrina de la justificación. La Santa Cena cumple ese trabajo de alimentar nuestra fe y fortalecer este caminar de nosotros como cristianos. Para el catolicismo romano, pues sencillamente ellos dan la cena porque es como un premio para las personas, como por decirlo así. Entonces, como de nuevo, podemos tener cosas iguales, pero ¿qué es lo que nos diferencia? Lo que creemos en cuanto a lo que la Biblia nos dice. Siempre hay que tener esa diferencia. ¿Bien? Muy bien, entonces, ya recibimos en la Santa Cena. Entonces hemos visto que la Iglesia Católica Romana dice que el cuerpo y la sangre de Cristo es un nuevo sacrificio y ellos lo llaman la transustanciación, que es algo, un término pues que no existe y no deberíamos de usarlo para hablar de la Santa Cena. Para nosotros es la presencia real, pues el pan y el vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo y es para el perdón de nuestros pecados. Y para las iglesias protestantes o reformadas, pues el pan y el vino es un acto de obediencia que conmemora su muerte, ¿cierto? Es un simbolismo. Y es ahí de nuevo donde nos paramos frente a la palabra que dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, la cual no podemos cambiar, la cual no podemos nosotros darle un significado diferente. Y pensando en lo que leímos de Romanos 16, 17, que nos dice que nos apartemos de aquellos que enseñan una doctrina diferente. Y mi invitación a ustedes que lean primera, segunda y tercera de Juan y puedan ver más qué es el compañerismo, esa comunión que tenemos con Dios y que la vamos a manifestar con otros, con los hermanos de la fe, y a base de qué se tiene ese compañerismo, es lo que creemos, es la doctrina, que necesitaríamos que todos creamos lo mismo, empezando desde la justificación por medio de la fe. Ahora vamos a identificar los errores doctrinales causados por el razonamiento humano de las escrituras. Y hay un personaje que hablamos en la primera clase que se llama Zwinglio. Y bueno, pues muchos no conocen acerca de Zwinglio. O sea, si usted le pregunta a un cristiano, generalmente no va a saber quién es Zwinglio, pero cuando estudiamos, o personas como ustedes que se toman en serio investigar y conocer, pues saben un poco de Zwinglio y ellos tuvieron una reunión. Entonces, el punto es por qué no se pusieron de acuerdo en cuanto a la enseñanza bíblica. ¿Quién de ustedes desea participar en esta respuesta? Ángel. Sí, pastor. Lutero sostenía una interpretación
literal. Cuerpo y sangre de Cristo están verdaderamente presentes en el pan y en el vino. Zwinglio tenía una interpretación simbólica. Cristo no puede estar presente, realmente presente en la cena del Señor en todo el mundo. Esta es la diferencia que marcaba los dos. La interpretación simbólica de Zwinglio y la literal apegada a la Biblia de Lutero. Pienso que Zwinglio hablaba de una manera magisterial, el otro vuelta hablaba de una manera bíblica, y me atrevo a pensar que Zwinglio creo que no se conocía ni él, peor podía conocer a Jesucristo, y peor aún saber qué facultades tiene Dios, de sus atributos. En ese sentido tengo este punto, pastor. Sí, muy bien, muy bien. Y en 1529 hubo un líder alemán, su nombre es Felipe Giesen, y él quiso unir a los luteranos y protestantes por causas políticas. ¿Y qué quiso él? Que se sentaran pues Lutero y en este caso Zwinglio, y en un lugar llamado Magburgo, allá se sentaron a hablar, y sobre todo para ponerse de acuerdo y en la doctrina, pero en cuanto a la Santa Cena, no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando hoy en día. Entonces, la interpretación literal que Lutero presentó es, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes con el pan y el vino. Esto es importante para nosotros. Y con Zwinglio, pues, ¿qué está diciendo? Que Cristo no puede estar realmente presente en la cena del Señor en todo el mundo. Esto lleva a otros errores, porque si Cristo no puede estar presente, entonces cuando Él da esa promesa de donde hay dos o tres reuniones en mi nombre, allí estoy yo, o cuando Él fue a los cielos y dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, Zwinglio está negando que Jesús es Dios, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia de Jesús como Dios. Entonces vemos cómo esos pensamientos también atacan toda la doctrina bíblica. Entonces, este desacuerdo que se ilustra aquí en esta pequeña historia, podemos ver de que Zwinglio usó la razón, así como lo dijo pues Ángel, bien dicho, y usó la razón para interpretar lo que dijo Jesús, mientras que nosotros necesitamos aprender a sujetar la razón a lo que dice Jesús, ¿cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos, en este caso, sujetar. Por eso, de nuevo los animo, tengamos en cuenta los estilos literarios. ¿Por qué sucede esto? Porque es fácil desviarnos de la verdad bíblica. Primero, pues por nuestra condición natural. Y eso tiene que ver mucho con nuestro viejo hombre, porque nosotros muchas veces olvidamos que realmente hay que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, pero nuestro viejo hombre, nuestra razón muchas veces nos lleva a negar cosas. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender las cosas importantes. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del bautismo de infantes, pues, ¿qué les dice la razón? Es que un niño es inocente, un niño no peca, no tiene pecado. Entonces, cuando se niega esta condición espiritual nuestra, pues eso siempre nos lleva a desviarnos de la verdad. También nuestro papel en la conversión, eso también lo vimos, donde se habla de que el hombre puede aceptar o recibir a Cristo y olvidamos o se deja a un lado los medios de gracia, como la Santa Cena, el Evangelio y el bautismo. La clase pasada hablamos del bautismo de infantes y ya acabamos de mencionar esto, como la razón dice de que un niño no tiene pecado, de que un niño es inocente y que para tener fe necesita razonar. Y hoy hablando de la Santa Cena, pues también qué dice nuestra razón, que yo no veo
a Jesús en el pan y en el vino. Y cuando usted busca videos sobre esto, es pues hasta triste y no quiero ofender a nadie, pero es hasta ridículo, porque gente que con una lupa, viendo el vino, viendo una hostia, para ver si allí hay una gota de sangre, si hay una gota de cuerpo, o sea, es así como muchos dicen. Pero la fe genuina, la fe que nos ha dado el Espíritu Santo, es aquella que ha fortalecido nuestra fe y nos da la seguridad de que toda la gloria es para Dios. La Santa Cena es una bendición para nosotros. Es una muestra de amor de Dios hacia nosotros, recordándonos cada vez que la tomamos todo lo que Cristo hizo por usted y por mí. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ángel. Ángel, ¿lo escuchamos? Sí, pastor, quería hacer una especie de análisis nada más. Note usted, por ejemplo, que la Iglesia Católica habla mucho de Hechos 2:46, en que dice que esta Santa Cena puede hacerlo todos los días y tiene la presencia del Señor. Muchas iglesias evangélicas, por experiencia propia, por ejemplo, los mormones solamente hacen los domingos, hacen esta Santa Cena, y la mayoría de las iglesias evangélicas creo que hacen una vez al año. Entonces, si la parte bíblica habla de Hechos 2:46, que dice todos los días, se debe interpretar en ese sentido. Y también añadir, no sé, con su permiso, el respeto del hermano. La Iglesia Católica simboliza esta Santa Cena o el pan en la hostia. Me parece que es la hostia, referirle a él. Si la hostia que hablo está en Isaías 30:30, para ver si se refiere a lo mismo. Y también con su ayuda, pastor, discernir si Isaías 30:30 se refiere a esta hostia. Por favor, pastor. La primera vez que escucho lo de Isaías 30:30, tengo que leerlo y te contesto eso después, porque primera vez que escucho eso, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí en mis notas para poder leer Isaías 30:30 y ver lo de la Santa Cena. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, hagan esto todas las veces que puedan en memoria de mí. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos una definición acertada en cuanto a lo que es la Santa Cena y la celebramos con frecuencia, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Por ejemplo, en mi congregación, cada 8 días tomamos la Santa Cena. En mi congregación, pues nuestro pastor visita a los enfermos frecuentemente a llevarles la Santa Cena. Y también, pues hay oportunidades que tenemos algunos devocionales especiales y llevamos la Santa Cena cuando estamos como hermanos en la fe. Entonces, la clave es hacerlo frecuentemente. Eh, ¿Cada cuánto? En eso hay libertad. Bien, y déjeme estudiar Isaías 30:30. Y necesito ver el contexto y ver qué dice el profeta ahí para poder darte una respuesta. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos a terminar nuestra clase con oración. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos en esta mañana. Permite, Señor, que el Espíritu Santo nos siga guiando en esta verdad, en la palabra. Sigamos creciendo en la fe y que podamos confesar siempre tu nombre y el nombre de todo lo que tú has dado hacia nosotros. Pedimos una bendición sobre
esta clase, sobre la palabra que hemos escuchado, y te pedimos que sigamos creciendo juntos en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos el lunes y alguna cosa que estamos para hacer. Un buen día en el Señor. Amén, amén, doctor. Pastor y hermanos, gracias. Buenos días a todos, hermanos. Buenos días, pastor. Hasta luego, que tengan buen día. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Bueno, pastor.